Bueno, amigos y amigas, muy buenas noches. Estamos en nuestro tercer encuentro de nuestro programa Abordaje Integral y Específico del Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Así que bienvenidos y bienvenidas. Le doy la voz a Marina y arrancamos con esta tercera clase. Bueno, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Tal como dijo Sol, ya estamos en el tercer encuentro, en la mitad de nuestro programa, ¿no? Bueno, hoy como ya lo tienen en la ficha que mandó Sol, vamos a hablar acerca de un tema complejo, que son las diferencias, a profundizar un poco más, porque lo vimos en el seminario del cual participaron, abusivas, abuso sexual infantil, y el tema de la importancia de los diagnósticos, ¿no? En relación a cómo tomar, interpretar y demás cada caso, y lo vamos a ver con justamente viñetas clínicas, justamente para una mayor comprensión del tema, ¿sí? Vamos a manejar como siempre en líneas generales respecto a los tiempos de preguntas, consultas y aportes hacia el final del primer bloque, ¿sí? Y bueno, si les parece, están listos y listas, comenzamos. Bien, voy a empezar a compartir pantalla. También les recuerdo que después les envío todo, tanto la presentación como también el material de lectura. ¿Sí? Bien, ahí está cargando. Denme un segundito. Ahí estamos. Ahí yo lo visualizo bien. ¿Me confirman si ustedes también, por favor? Sí, se ve bien. Bien, genial. Ay, hice otro, perdón. Estoy con las diapositivas. Denme un segundito. Me quedo siempre con ¿cómo hice la vez pasada? Lo chequeé y me fui a la anterior. Esperen que vea. Dame un segundito que paro de compartir y ahí voy a la correcta, ¿sí? El deseo, Marina. Pasa que para que... ¿eh? El deseo de no terminar el curso. Buena intervención. No, lo que me sucede es que si yo no digamos, no lo subo al Drive, ustedes no lo ven completo. Yo sí, pero ustedes no. Entonces, bueno, hay un tema ahí, no importa. Ya lo estoy bien. Ahí ingresé al correcto, ahí extiendo la presentación, porque si no, no lo ven completa la pantalla y se pierde por ahí un poquito la... Ahora sí. ¿Se visualiza bien? Sí. Genial. Bueno, entonces, hablábamos de conductas sexuales abusivas específicamente en adolescentes. Ustedes saben que este concepto, lo recuerdo por las dudas, lo tomamos de la autora Susana Toporossi, lo creó ella, ¿sí? Por ende, la citamos como corresponde. Bien, de este tema habla en su libro En carne viva. Hemos hablado que es una psicoanalista argentina muy reconocida, sobreviviente también de abuso sexual infantil, que trabaja mucho sobre esta temática, ¿sí? Entonces, yo acá les puse en líneas generales, acá por lo menos en Argentina, después me gustaría que ustedes me cuenten en esto que hablamos siempre de la importancia del intercambio, si a ustedes les sucede en relación a su actividad, sea en escuelas, en consultorio, etcétera, o en algún otro servicio, eh, acá es un motivo de consulta que se ha incrementado, ¿sí? Desde hace ya un tiempo y en la actualidad. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, suele suceder, si bien estamos hablando de algo diferente al abuso sexual infantil, que entiendo que ya tienen en clara la diferencia, pero sin embargo hoy la vamos a profundizar, suele suceder al interior de la propia familia, estas conductas sexuales abusivas por parte de adolescentes con hermanos, con hermanas menores, con sobrinos, sobrinas, primos o primas más pequeñas, ¿sí? Por dar algunos ejemplos. O incluso también cuando siempre tenemos en cuenta el contexto, ¿no?
a la hora de abordar cada caso de manera singular. También sucede mucho cuando están conviviendo en una casa con varias habitaciones y donde se aloja quizás mucha cantidad de gente, familia, o incluso también cuando económicamente se dificulta y por ahí se va a una pensión que tiene, por decir algo, el baño compartido. ¿Sí? Son situaciones que hacen por ahí como más una condición, digamos, no debería suceder, pero puede pasar que de alguna manera sea más accesible, ¿no? Para el agresor o el abusador planificar, manipular, etcétera, en el caso del adulto. Y en el adolescente, ahora vamos a ver, en los casos de ser testigos de algunas situaciones, lo que decía antes Soledad, ¿no? En relación a que muchas veces se naturalizan conductas que no son sanas para los niños, niñas o adolescentes y terminan siendo testigos de, tanto a través de la vista como a través del oído, escuchando ruidos, escuchando, digamos, ruidos en relación a una relación sexual, valga la redundancia, adulta, ¿no? Bueno, y todo eso va afectando porque se naturalizan o normalizan cosas, conductas que no son sanas, ¿sí? Pero sin embargo es como que se acostumbran. Bien. Acá les traigo un concepto que es el complejo fraternal. No sé si alguna vez lo habían escuchado, si sabían de este concepto. Ahí Luis dice sí. Bien. Bueno, los que no, es una novedad y para Luis, para vos, será un repaso. Bien. Yo acá lo tomo más allá de Freud, desde Luis, bueno, un tocayo tuyo, Canciper, ¿sí? Que les cuento que es un médico psicoanalista argentino que trabaja en relación con el vínculo entre hermanos, ¿sí? Y eligiendo, basándose en Freud, en Sigmund Freud, lo describe como complejo fraternal. Entonces, ¿qué es el complejo fraternal? Son sentimientos de rivalidad y competencia entre hermanos que sucede o se inicia al menos en la infancia, lamentablemente después puede continuar, en principio por la atención y el afecto que le dirigen hacia ellos, o la falta o la diferencia que se hace a veces, ¿no? Sin darse cuenta, por parte de los adultos o adultas encargados de su crianza. Este complejo puede influir, ¿sí? En consecuencia en la personalidad que se está conformando. Como hablamos siempre, estamos dentro de los niños, niñas y adolescentes, los cuales están en estructuración, hablando desde su psiquismo, y en su forma de vincularse o de relacionarse, ¿sí? Entonces, Canciper, que es este médico psicoanalista que yo tomé, considera al complejo fraternal como una estructura con una dinámica sobre todo de tipo narcisista. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Ay, perdón, toqué sin querer, se cambió. Ahí estamos. ¿Qué queremos decir con esto? Creo que todos y todas saben a qué nos referimos con una cuestión narcisista, ¿no? Que cuando hablamos de narcisismo, pero por las dudas lo aclaro. Cuando un sujeto se, digamos, se centra, por decirlo de alguna manera, en su propio yo, ¿sí? Sin tener en cuenta a los demás y priorizando sus necesidades, ¿sí? Y minimizando, por decirlo de alguna manera, las necesidades de los demás. Bien. Acuérdense de apuntar si tienen alguna pregunta, consulta o aporte para cuando hagamos el primer parate, ¿sí? Bien, acá vamos a ver cómo, si cabe, ¿no? Denunciar a un adolescente por abuso sexual infantil. En principio, antes de arrancar con esta diapositiva, como introducción, contarles lo que sucede, ¿no? Acá en Argentina y que seguramente les sucede a ustedes también, cómo llegan, ¿no? En general, estos adolescentes que han tenido o ejercido una conducta sexual abusiva hacia
un hermano, hermana, primo, prima, etcétera, menor, generalmente son las madres las que llegan al consultorio, ¿sí? O al servicio local de niñez y adolescencia con mucha angustia por las acciones, digamos, que llevó a cabo su hijo. Hablo en masculino porque la mayoría de los casos son por parte de niños o de adolescentes. No digo que no pueda existir casos de adolescentes mujeres, pero en general suele ser por parte de varones, ¿sí? Entonces, generalmente pasa que es como abrupto, es como una eclosión, ¿no? Si bien no es igual al abuso sexual infantil por parte de un adulto, suele ser como una develación, ¿no? Que aparece de pronto porque alguien descubre o sale a la luz, ¿sí? De que estas situaciones están ocurriendo. Bien, dicho esto, vamos a el tema de la denuncia. A ver, acá podemos tener puntos de vista diferentes y eso es lo más rico, ¿sí? De estos encuentros. Yo les puedo dar mi opinión, podemos basarnos en esta autora y demás, pero después cada uno puede tener su opinión profesional y personal. Con respecto a qué hacer en este tipo de casos, si denunciar o no denunciar a un adolescente, ¿sí? Entonces, yo acá lo que les pongo es que tengamos en cuenta que estamos enfrente a un adolescente que todavía tiene su psiquismo conformándose, ¿sí? Aún está en constitución. Por eso yo considero, y acuerdo con Susana Toporossi, en que no podemos ponerlo a la misma altura de un adulto o una adulta, ¿sí? Subjetivamente hablando, ¿sí? Desde su psiquis y también desde el ámbito de lo legal. Bien, esto puede ser, como les digo, discutible, debatible y demás. Generalmente o muchas veces la represión no es el mecanismo psíquico que predomina en los adolescentes, ¿sí? Entonces, evaluar si es un acto transitorio de esta etapa de la adolescencia o si va más allá y hay un funcionamiento psíquico en el cual podría perfilarse una constitución perversa, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Y acá es lo que les decía en cuanto a los riesgos de realmente arribar a un diagnóstico correcto, justamente porque esto va a tener, digamos, influencia en el tratamiento posterior. Y ambas posibilidades de estas que hablábamos, tanto que sea algo transitorio, una conducta transitoria que esté atravesando el adolescente, o sea algo más relacionado a que puede perfilarse hacia una estructura perversa, de todas formas, ambas posibilidades u opciones requieren, sí, y ameritan de una intervención psicodiagnóstica. Bien. Bien. Voy a hacer un parate un segundito para comentar algo. A ver, algo clave que considero para el tratamiento en cuanto a al comienzo del tratamiento, ¿no? Cuando recibimos este tipo de casos, donde es como muy fino el límite, ¿no? Algo clave por parte del analista es poder alojar a este adolescente que fue acusado, ¿sí? Más allá que después de lo legal, desde lo legal, perdón, se investigue, se delimite, más allá de si se denuncia, no se denuncia por parte de la otra familia, etcétera, tiene que ser alojado en un ámbito de respeto hacia su subjetividad más allá de la conducta que tuvo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es esencial para cualquier tipo de proceso que iniciemos, ¿sí? En cuanto a un psicodiagnóstico o a un tratamiento terapéutico. Bien, entonces no estamos en papel
ni de juzgar, ni de opinar, sino siempre de alojar en principio, ¿sí? En algunos casos sucede que presentan angustia los adolescentes mismos y tienen culpa por aquella acción o acciones o comportamientos que tuvieron, ¿sí? Sobre todo hacia el entorno familiar y su entorno social, ¿sí? Ahora, en otros casos, después lo vamos a ver al final del encuentro con los ejemplos concretos de recortes de viñetas clínicas, en otros casos puede no aparecer ni esta culpa, ni vergüenza, ni arrepentimiento, etcétera, ¿sí? Entonces, en esos casos, generalmente, la que presenta la angustia es la mamá, ¿sí? Cuando no la presenta el adolescente. También lo pueden presentar los dos, ¿no? Obviamente. Bien, y súper importante, fundamental, aclararle a este adolescente que estamos en un espacio de salud. Aclarar cosas fundamentales y básicas pueden parecer, pero no por eso menos importante. Que no está ni en un tribunal, que no está en un juzgado, que no está en una comisaría, justamente juzgado, ¿no? Yo hablaba de no juzgar, sino de alojarlo, ¿sí? Y que se trata de un espacio en el que justamente se maneja y rige el secreto profesional para darles generarles este vínculo de confianza y que nosotros estamos justamente para tratar de entender qué los llevó a tener esa conducta o ese comportamiento hacia otro o hacia otra, ¿sí? Y también empezar a mencionar o a enunciar algo del orden de que no le hubiera gustado que se lo hicieran a él, ¿sí? Empezar de a poco a plantear, a ver qué surge a partir de todo esto que nosotros le explicamos, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a pasar vuelvo a compartir pantalla, aclarado esto. Y continuamos. Bien. Algo también fundamental, ¿cómo nombramos a estos adolescentes? Yo les puse que el adolescente, entre muchas otras cuestiones que se dan, cambios y demás, está en una etapa de búsqueda de su identidad, ¿sí? En esto de que se está estructurando psíquicamente y demás, la identidad es algo, digamos, crucial en esta etapa, ¿bien? Entonces, es muy importante, yo les puse algunos ítems que ahora voy a ir desarrollando, ¿no? En principio les puse quién soy, ¿no? Para estos adolescentes, ¿quiénes son? Están en la búsqueda justamente, repito. Entonces, si nosotros o nosotras como profesionales de la salud los colocamos o les otorgamos una identidad, una etiqueta, podemos decir también, ¿no? Pero sobre todo hablando esto de la identidad, que están en la búsqueda de, y nosotros le atribuimos la etiqueta de abusador, es como que habilitamos una vía como más fácil, por decirlo de alguna manera, o más propicia a que termine siéndolo. Más allá de eso, de que termine siéndolo o no, no le ofrecemos la oportunidad de que pueda encaminarse de otro modo, si es que es posible, porque a veces no lo es y no depende solo de nosotros, pero digo, no está bueno y esto sucede, no sé si lo notan a nivel general, ¿no? Uno muchas veces nombra a los pacientes por la patología. Y ahí estamos etiquetando y dándole una identidad que no está buena, porque el sujeto es un sujeto en principio. En todo caso, será un sujeto que atravesó, por ejemplo, hablando en este seminario, en este, digamos, programa que estamos profundizando algunos conceptos, en todo caso, será en la temática de hoy un adolescente que ha tenido
se ha comportado o ha tenido conductas abusivas hacia otro u otra niño o niño. No hablamos ni de abusadores, ni de adolescentes abusivos, ¿sí? Intentamos, sería lo ideal, ¿no? Que lo hagamos, pero a veces, hasta incluso no sé si lo notan, hablando entre colegas, sacando el abuso, ¿no? Hablando de otras patologías, por poner cualquier ejemplo, que uno dice, trabajo con autismo, no, trabajo con niños, niñas, adolescentes o adultos que están dentro del espectro, ¿sí? Pero muchas veces lo naturalizamos por resumirlo y no nos damos cuenta del peso que tiene, que un analista o un profesional o cualquier otro, obviamente, ¿no? Pero viéndonos como figuras, ¿no? De saber, entre comillas, no está bueno que lo hagamos, ¿sí? Bien, dicho eso, es en esto de quién soy. Nunca etiquetar, ¿sí? Sino ayudar a ese adolescente a encontrar su identidad y ver qué está pasando y con qué se identificó justamente, valga la redundancia, para llegar a tener una conducta de este tipo. ¿Bien? Después hoy les puse como para reflexionar, ¿no? Posición, también como pregunta. ¿Qué pasa acá con la posición subjetiva, ¿no? Porque en psicología y específicamente desde el psicoanálisis hablamos de posicionamientos subjetivos. Entonces, aún todavía cuando recibimos a este adolescente o niño, porque a veces puede ser en niños más menores, o sea, más pequeños que adolescentes, aún no sabemos todavía qué significa esta conducta que tuvo, digamos, metapsicológicamente hablando, ¿no? Entonces, al no saber todavía desde qué posición subjetiva fue realizada, no nos anticipemos, ¿sí? En correlación a lo que venía diciendo en relación a la identidad de no poner etiquetas. Lo mismo en relación a la posición subjetiva de este adolescente. Bien, yo acá les puse también ejercicio de poder. Si bien no hablamos de la simetría de poder exactamente de la misma manera que cuando hablamos de un abuso sexual infantil, que es de un adulto hacia, o mejor dicho, contra niños, niñas y adolescentes, sin embargo, hay cierto ejercicio de poder por parte del adolescente o del niño más grande que tiene una conducta abusiva hacia él o la más pequeño o pequeña, ¿sí? Entonces, con esto, a ver, no es que le estemos quitando responsabilidad ni importancia, esto lo quiero aclarar también, no es que estamos diciendo, ay, bueno, como son adolescentes no es tan grave, no, porque lamentablemente puede provocar, incluso provoca, también un traumatismo en el niño o niña más pequeño o pequeña que fue sometido. Porque no sé si recuerdan cuando habíamos charlado en relación a la diferencia entre juegos, que ahora después la vamos a repasar rápidamente, pero lo traigo para que se entienda ahora. Cuando hablábamos de juegos sexuales, era entre pares, y había un acuerdo. En cambio, ¿por qué este ejercicio de poder? Porque hay alguien que está sometiendo al otro, ¿sí? Entonces, ahí está el ejercicio del poder. ¿Es el mismo que el de un adulto? Claramente no. Ahora eso le quita responsabilidad tampoco, pero no es exactamente lo mismo. ¿Bien? Por eso creo que es como muy fino el límite como para pensar, ¿no? En esta temática. Bien, entonces, yo les puse conductas, no identidad, vuelvo a lo mismo. Hablamos de que el adolescente tuvo determinadas conductas. Eso no es su identidad. El adolescente además es un montón de otras cosas, ¿sí? Bien. ¿Qué intervenciones, no? Y cómo mencionarlas. Esto también hablábamos de la importancia, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, lo que decía antes, nombrar a un, digamos, grupo terapéutico por el síntoma que presentan sus miembros sería como reforzar ese síntoma de alguna manera, así afianzarlo. Entonces, no está bueno, por ejemplo, decir, no sé, trabajo con adictos. No, trabajo con sujetos que tienen una problemática de consumo o de adicción a una sustancia, etc. ¿Sí? Porque desde ahí, desde cómo enunciamos y demás, vamos a desplegar todo lo que son nuestras intervenciones. ¿Bien? Obviamente que jamás se lo vamos a decir al paciente, pero tampoco está bueno, como decía antes, que cuando socialicemos con un colega o con cualquier otra persona, lo digamos de esta manera, porque sin querer después también lo terminamos naturalizando. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Acá vamos a ir específicamente a profundizar un poquito la diferencia entre abuso sexual infantil y conductas sexuales abusivas. ¿Sí? Yo de la parte izquierda, acá les marco con el cursor, acá hablo de, como dice la sigla ASI, abuso sexual infantil. Muy resumidamente, ustedes saben que va mucho más allá de eso la definición, pero por cuestiones de acotarlo o resumirlo, puse intromisión de la sexualidad adulta. ¿Qué es esto? Justamente, un adulto, agresor, abusador, invita, convoca, como sabemos, al niño, niña o adolescente y justamente lleva por su propio placer, lo introduce a este niño y adolescente a una sexualidad adulta para la cual ustedes saben que no está preparado ni para entender, ni para poder decidir, ni para dar su consentimiento, etc. Entonces, acá hay una relación totalmente asimétrica, ¿sí? Y resultando, como ya saben, como consecuencia de ello, entre otras cosas, la generación de un trauma, ¿sí? Entonces, la situación, digamos, tiene, bueno, y ahí ya me adelanté a explicar este segundo cuadrito donde puse asimetría y trauma, ¿bien? De lo que ya hemos hablado bastante. La situación tiene varias, como podríamos decir, aristas, ¿sí? Disruptivas. Es una genitalidad de un adulto con los modos de excitación de esa sexualidad adulta, ¿sí? Es una situación de dominio en esto del ejercicio del poder, porque el agresor, digamos, el adulto, también cuenta muchas veces con estas estrategias que hablamos de manipulación, de amenazas, ¿sí? Y de presión de guardar el secreto. Ahora pasamos, ¿sí? Acá vamos a hablar en este cuadrito que marco, de la etapa de la adolescencia, la cual, como bien dijimos, si bien hay muchas metamorfosis, muchos cambios, etc., donde todavía, si bien ya está el pensamiento abstracto, ¿sí? Ya no está el pensamiento concreto como en la niñez, en lo que hablábamos recordando el encuentro pasado, sin embargo, sigue habiendo en su lenguaje un predominio de la acción, ¿sí? Esto lo pueden ver en cualquier, no sé, si tienen hijos, sobrinos o en el trabajo, ¿no? Como el lenguaje corporal del adolescente, en esto de estar en un proceso pleno de cambios, ¿no? Lleva, por ejemplo, a quizás cuando no puede poner algo en palabras, también a tomar la acción como parte de su lenguaje, ¿no? Bien, entonces, debemos tener en cuenta que, acá voy a este cuadrito que les marco, el adolescente está aún en constitución psíquica. Si bien está más avanzado que un niño o niña en su primera infancia, sin embargo, todavía no llegó a la adultez, ¿sí? Entonces, en el caso de
que el agresor o el perpetrador fuera justamente un adolescente y no un adulto, tenemos que tener en cuenta que aún está realizando trabajos de constitución psíquica, ¿sí? Que son de estructuración, ¿bien? Y además de eso, o sea, esto que digo, no quita lo que hablábamos antes, no le quita responsabilidad, ¿sí? Por supuesto que tenemos que trabajar la parte responsable en esta acción o estos comportamientos que tuvo sometiendo a otro niño o niña más pequeña, pero no al mismo nivel o igualándolo a un adulto, porque aún no es un adulto, ¿sí? Bien. Bueno, acá vamos a algunos de los riesgos fundamentales que un poco les anticipaba. La importancia, ¿no? de tomarnos nuestro tiempo, esto que decíamos de no juzgar, no anticiparnos a adivinar muchas veces, ¿no? El tema desde qué posición puede haber actuado, posición subjetiva, ¿no? Este adolescente, y tener mucho cuidado con no confundir conductas sexuales abusivas con juegos sexuales. Acá está uno de los primeros riesgos, ¿no? En uno de los casos que vamos a ver después, por ejemplo, y también lo pueden haber escuchado muchas veces, cuando se naturaliza o normaliza y se cree que se está dentro de lo esperable que hablamos en la etapa donde están en la búsqueda, digamos, en relación a la diferencia anatómica de los sexos, en relación a cómo, preguntas de cómo nacieron los bebés, etc. Y cuando hay un acuerdo, como en cualquier otro tipo de juego, ¿no? En los juegos sexuales, es muy diferente a cuando una conducta es abusiva, en donde hay un sometimiento, como hablábamos, hacia el otro niño o niña, ¿sí? Entonces, es muy fino el límite. Tenemos que estar muy atentos y atentas a no confundir estas dos cuestiones que son diferentes, ¿sí? Minimizar lo ocurrido no otorgándole el valor de un síntoma o un trastorno en el adolescente. Ese también sería otro riesgo, ¿sí? Bien. Continúo. Bueno, acá vamos a lo que un poco ya anticipé y que estoy segura que ya lo tienen en claro, pero no está de más volver a hacer esta diferenciación, ¿sí? Entonces, juegos sexuales infantiles, hay acuerdo explícito o implícito y las edades no tienen que ser exactamente iguales, pero suelen ser más similares, ¿sí? Esto que hablaba recién, que están en la etapa que es esperable, ¿no? Una etapa psicoevolutiva, tomando a Freud, en la que están explorando, ¿sí? Sensaciones de placer, pero donde no hay angustia, que este es un, digamos, componente fundamental en la diferenciación, entre otras, con las conductas sexuales abusivas, ¿sí? Y también aclarar que en esto de experienciar sensaciones de placer, que no son compulsivas y repetitivas, sino que están enmarcadas siempre dentro de un juego simbólico. ¿Se acuerdan que el encuentro pasado hablamos de juego y dibujo y hablábamos de la importancia que tiene y que no es lo mismo que una conducta sea repetida de manera compulsiva porque hay algo del orden de lo no tramitado o porque todavía no está en una edad donde pueda tener juego simbólico, pero que una vez que aparece este juego simbólico, que a la edad que ocurre en los juegos sexuales infantiles ya está instalado, no es lo mismo que se dé jugando a ser grandes, a ser novios, al doctor, etcétera, que si se diera compulsivamente sin ningún tipo de representación, ¿sí? Simbólica. Bien, y también suele suceder que no lo cuentan los niños o niñas cuando tienen estos juegos sexuales,
porque no sienten la necesidad, porque justamente no hay angustia de por medio y es algo que transcurre de forma más como natural, podríamos decir, ¿sí? En cambio, diferente es en las conductas sexuales abusivas, en donde justamente no hay un acuerdo, sino que el adolescente o el niño más grande obliga a la niña o al niño más pequeño a hacer cosas que relacionadas con la sexualidad, con las cuales no están de acuerdo, ¿sí? Y ahí es donde surge este sometimiento y sometido. Queda en esta posición, ¿no? El agresor, por más de que sea adolescente, queda en la posición de sometedor y el que queda sometido o sometida, ahí emerge la angustia, ya que es una de las diferencias claves que mencionaba antes en relación a los juegos sexuales infantiles, ¿sí? En los cuales no hay angustia, en cambio acá sí. Y por esto, por esta angustia que genera, en el mejor de los casos, suele ser relatado a un adulto o adulta de confianza para que los ayude a salir de esta situación. ¿Bien? Bien. Voy a ver cómo estamos con la hora. Ah, bien. Vamos a hacer un parate acá. ¿Sí? Ya que son y 20. Eh, Hay mucho más material para ver, pero me gustaría, hablé bastante, creo ya, y para respetar también los horarios y tener un encuadre del encuentro. Si te parece, Sol, vamos al espacio de preguntas, consultas, aportes, ¿sí? De lo visto hasta aquí, para después ir luego al receso. ¿Bien? No sé si quieren, los y las invito a lo que quieran consultar o aportar. Muchas gracias, Marina, por este primer ¿Se bloque que entendió? muy interesante, muy necesario. No, por favor. ¿Se fue comprendiendo o quedó alguna cuestión puntual? Ahí Pati está levantando la mano. No me quedó muy claro cuando si hay juego sexual infantil con acuerdo explícito o implícito, ¿no? Entonces, eso Sí, ya no sería una acción, sino un juego, no, violación no. Claro, cuando hay un acuerdo explícito o implícito entre dos niños o niñas o niño y niña, eso es indistinto, de edades similares, no pueden ser edades iguales, pero no necesariamente, edades aproximadas. Ahí, a su vez, incluimos esto que decíamos, que están en la búsqueda de un descubrimiento, ¿no? Surgen las teorías sexuales infantiles, ¿no? Las preguntas, las dudas, etcétera, y lo encuadran dentro de un juego simbólico que es jugar en general a ser grandes, ¿no? A ser mamá y papá, o a ser novios, o a ser doctores, etcétera. Ahí hablamos de juegos sexuales, porque no hay angustia y no hay sometimiento, que sí hay en las conductas sexuales abusivas. ¿Se entiende, Patti? ¿O sí, sí, ya sí? entendí. No, por favor. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta o tenga alguna duda puntual de lo que fue expuesto hasta ahora o algún aporte, ¿no? Sí, Desde su ejercicio profesional, porque acá hay muchos que... Sí, Luis, te escuchamos. gracias, gracias, Marina. Sí, yo creo, o sea, me encantó esto lo que dijiste de no, como no encasillarle, ¿no? En el diagnóstico. Porque es como, o sea, y nos pasa full, como psicólogos cuando hablamos, cuando decimos, creo que sí hay que ser muy cuidadosos, sobre todo quienes trabajamos desde la psicodinámica, sabemos de este valor de la palabra, ¿no? Y cómo la palabra tiene tanta fortaleza, cómo la palabra te significa. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos con esto. Y en verdad también algo que pasa mucho, ¿no? Si hablamos de adolescentes, es significar alrededor de esto, ¿no?
entonces soy un abusador, entonces soy un violador, entonces, y crear eso en esta persona en formación no es para nada justo. Entonces, eso quería resaltar, me Ujú. encantó y también como que tener siempre cuidado en lo que decimos y cómo decimos, ¿no? Sí, totalmente. El peso que tienen las palabras, ¿no? Sí. Bien. Bueno, no sé si los dormí o quedó claro y no hay más consulta. Lilia, Sí, bueno, sí, te escuchamos. bueno, Marina, mi pregunta es, eh, podría ser, eso es referente a los adolescentes, ¿verdad? Niños y adolescentes cuando hay los juegos sexuales, ¿verdad? Y no se los, prácticamente ellos no lo dicen, no se sienten angustiados porque prácticamente es un juego y es de mutuo acuerdo, en otras palabras. Vamos, como dice, vamos a jugar a ser papá y mamá, vamos Sí. a jugar a ser doctores que examina y todo, pero sin ninguna mala intención, ya. Y la conducta abusiva, esto ya es cuando es forzado, ¿verdad? Estoy bien, Cuando se somete u se somete, obliga, sí, sí, ya. Ya, entonces sí. al adolescente no hay que Ujú. etiquetarlo, es decir, eres un abusivo, o es un abusivo, sino que presenta No, conductas abusivas, exacto, ¿verdad? sí. Pero Tampoco tenemos que decírselo a él, claro, ¿no? de O pronto a es un ella. informe, Yo lo decía también en función de hablarlo digamos, de cómo nos posicionamos nosotros frente a ese adolescente, ¿sí? De no juzgarlo anticipadamente, por decirlo de alguna manera, y cuando hablamos con colegas, que no pongamos la etiqueta de estoy trabajando con un abusador adolescente. No, o sea, es un adolescente que tuvo un comportamiento o varios, ¿no? Depende del caso y la singularidad de cada caso, este comportamiento, ¿sí? Y que quede clara la diferencia de que no estamos hablando de abuso sexual infantil, porque ahí ya sería por parte de un adulto, y bueno, no quiero ser repetitiva todo lo que ya saben, pero sí, estás orientada en lo que decís. eso es referente a los Bien, adolescentes, pero cuando ya es un adulto, ya es un abusador. claro, en esto que veíamos en la filmina con los cuadritos, que yo hice la diferenciación, claro, cuando es un adulto ya ahí sí hablamos, bueno, legalmente a partir de los 18 años, y cuando hay mayor asimetría de poderes, etcétera, ahí sí ya hablamos de abuso sexual infantil. ¿Sí? Entonces, como para resumir, tenemos por un lado los juegos sexuales, que son los esperables, en donde hay acuerdo y es una etapa, ¿sí? Esperable que suceda, una etapa psicoevolutiva tomando a Freud, ¿sí? Psicosexual, mejor dicho, tomando a Freud. Evolutiva es más de Piaget, ¿no? Bien, y las conductas sexuales abusivas por otro lado, cuando hay cierto sometimiento, pero no tienen todavía 18 años y la simetría tampoco es tan grande. Y por otro lado, el abuso sexual infantil, cuando sí hay una total asimetría y el agresor es un adulto. Bien, esas serían como a grandes rasgos las diferencias. ¿Sí? Bien. Bueno, si no hay ninguna otra consulta o pregunta, si te parece, solo vamos al recreo. Igual les quería anticipar algo, hablando de manejar ansiedades. Sol, les voy a comentar lo que habíamos charlado. Les doy tarea para el recreo, miren qué mala que soy. No, no para que lo piensen ya. Pero si ustedes ven el programa del programa, valga la redundancia, en el último encuentro hay un tema que no sé si lo notaron, que es a elección de los participantes,
¿sí? Y las participantes. Entonces, dado que ya estamos en la mitad de este camino que emprendimos, lo que les voy a pedir es que vayan pensando, no ahora en el recreo, era un chiste, ¿sí? Pero que vayan pensando, sí a partir de mañana, ¿por qué no? Y si llegan a tener un tema en mente hoy, también lo pueden decir sin ningún problema, bienvenido. Alguna temática que obviamente tenga que ver, esté relacionada con el abuso sexual infantil y que no esté incluida en el programa, en ninguno de los encuentros. Algo como más novedoso, no sé, alguna inquietud, algo que, no sé, que se les ocurra, que les gustaría, y yo en base a eso, si hay varias propuestas, que sería lo ideal, lo que hacemos con Sol siempre es pasar en limpio todos los temas que se proponen, ¿sí? Y luego hacer una votación. Y el tema que gana, yo armo el encuentro, el último encuentro, en función de ese tema, ¿sí? Para que seamos las más justas y democráticas posible. ¿Bien? Así que bueno, les anticipo ya eso para que vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Y ahora, bueno, sí, si les parece, vamos al recreo, que hay mucho por continuar hablando sobre esta temática del día de hoy. ¿Bien? Listo. ¿Hacemos 10 minutos, Sol? Yo tengo y 28. No salgan de la sala, como dice Sol siempre. Eh, sí, obviamente pueden apagar la cámara y silenciar los micrófonos mejor. Y bueno, nos reencontramos y 38. ¿Bien? Para continuar. Genial.
Bueno, aquí estoy para que retomemos. Si pueden ir encendiendo las cámaras, así continuamos. Bueno, parece que hay fiaca hoy. Bueno, de todas formas voy a ir arrancando, ¿sí? Ya van a ir, ahí está, ya apareció Michelle. Bien, vamos a continuar por una cuestión de tiempos. Eh, Voy a volver a compartir pantalla. Bueno, ahí habíamos quedado. Ay, perdón, ¿eh? ¿Se habrán dado cuenta que la tecnología no es lo mío? Ahí va. Ahí está. Bien, vamos a ver el tema de a ver, en principio, esperen, voy a pararla para hacer antes una introducción, antes de ir a la diapositiva, ¿sí? A ver, no sé si conocen a Enrique Carpintero, no tienen por qué, porque es un doctor en psicología, psicoanalista de acá, ¿sí? Entonces no tienen por qué conocerlo. Bueno, él sostiene, ahora voy a hacer una introducción, ustedes dirán de qué está hablando, ¿no? Pero tiene un sentido que se relaciona con lo que vamos a hablar luego, ¿sí? Él sostiene que la cultura actual, al menos acá, después me contarán ustedes cómo lo viven allá en Ecuador, y cada uno a su vez dentro de su distrito, bueno, provincia, como se divide, ¿no? Bien, que puede ser diferente incluso estando dentro de un mismo país, ¿sí? Igual él habla a nivel mundial, ¿sí? Él dice que hay una cultura que está circulando a nivel mundial, por ahí en mayor medida en algunos países, como acá en Argentina, que se los puedo asegurar, y ustedes me dirán después allá en Ecuador, en donde se promociona el consumismo, ¿sí? Te invitan por todos lados a consumir todo el tiempo. Entonces, no solo, digamos, sí, en cuanto a compra de cosas, digamos, materiales, entre otras, ¿sí? Esto como del placer inmediato, etcétera, ¿no? Con un clic ya lo tenés en la puerta de tu casa, etcétera. Pero más allá de eso, lo que él analiza es cómo se van introduciendo con estas, digamos, estrategias de consumo en la subjetividad de las personas para crear deseos, ¿sí? Que en realidad no tenía, no eran genuinos de la persona, pero la persona termina, digamos, haciendo el deseo propio. Esto de quiero, deseo, no sé, hacer tal cosa o comprar tal otra, etc. Quizás no estaba de antemano, pero todo este consumismo a nivel general lleva a crear como nuevos deseos, por decirlo de una manera, que no estaban. ¿A qué vamos con esto? El sujeto en principio siente que él mismo lo desea, ¿sí? No tiene registro, me incluyo, no tenemos registro de que realmente no estamos eligiendo realmente, ¿sí? Sino que nos van como contaminando tanto con esto que lo terminamos haciendo propio. Bien, ¿y qué tendrá que ver esto con los adolescentes, los niños y el tema de hoy de las conductas sexuales abusivas? Bueno, justamente lo que plantea este autor es que el mandato consumista transformó también los vínculos y las relaciones, y específicamente las relaciones de poder, en este caso entre niños, niñas y adultos. Entonces, ¿a qué apunta el mercado, por decirlo de alguna manera? ¿Quiénes son, quiénes tienen como una mayor por ahí predisposición en esto de que todavía no están constituidos
instruidos, bueno, etcétera, o que son más vulnerables y demás. Son como más apetecibles los consumidores, niños o adolescentes, ¿sí? Entonces, lo que se hace desde el mercado es intentar llegar a ellos, hablo de los niños, niñas o adolescentes, sin la intermediación de adultos. Y acá entra en juego la virtualidad, que lo vamos a ver en el próximo encuentro. Bueno, que hay un montón de otros factores, pero no me quiero ir de tema. No sé si han escuchado casos en donde hay un juicio a Google por las compras realizadas por niños o niñas o adolescentes que utilizaron en esto de la virtualidad, como no tienen que presentarse, ¿no? Como era antes, dar la cara, el DNI, la tarjeta, el cartón, no sé cómo le dicen allá, etcétera, le roban a sus padres o a sus madres los datos y pueden acceder a comprar siendo menores de edad, ¿no? Esto es terrible en todo sentido. Pero más allá de eso, a lo que quiero llegar es a esta cuestión de que este consumismo a nivel general llevó al cambio en los vínculos y también en las formas de vincularse específicamente en los adolescentes y en los niños y niñas. ¿Sí? Dicho esto, vamos a continuar. Esto como contexto, ¿sí? Bien, ahí estamos. Bueno, vamos a hablar de las diferencias diagnósticas en adolescentes con conductas abusivas. En esto del consumismo, a esto del consumismo le sumamos lo patriarcal, ¿no? Que también está muy vigente todavía. Entonces, hay una necesidad por parte de los varones de ser fuertes, de ser independientes, duros, activos, como para convalidar su masculinidad, ¿sí? Y esto ya les puse desde la cultura, porque viene de lo cultural, ¿no? Bueno, habrán escuchado frases allá también, calculo que como acá, que son terribles, pero bueno, se escuchan todavía. Los machos no lloran, ¿no? Como que llorar es de mujercita o es de maricón, peor, ¿no? Esto que hablábamos hoy del el uso de las palabras y cómo impacta e influye, ¿no? Acerca de la persona que estamos hablando. Y en la adolescencia, específicamente hablando, donde es una etapa donde, como decíamos, están en búsqueda de su identidad, están perdidos, perdidas, etcétera, es como que las influencias del exterior pesan más, ¿sí? Entonces, los adolescentes son sometidos a un imperativo de un rendimiento viril, o sea, lo que debería el mandato sería que sean viriles, ¿sí? ¿Y eso en qué se basa? Explícitamente hablando, el tema de la turgencia del pene, ¿sí? Como el símbolo de la omnipotencia. ¿Bien? Y después también estas cuestiones de movimientos identificatorios que existen en toda la vida, pero que, digamos, se destacan o prevalecen en la adolescencia sobre todo, la importancia de la presencia y del reconocimiento, tanto por parte de, acá yo les puse el padre, sabemos que hablamos de funciones, eh, es por parte de otros varones, no tiene que ser padre biológico exactamente, pero lo aclaro por las dudas, por parte de varones o por parte de otros referentes, ¿sí? Puede ser de un profesor, puede ser, no sé, de un tío, etcétera, no necesariamente del padre de sangre, ¿sí? Y también como los descalificativos y la falta de reconocimiento por parte de su padre o de sustitutos, ¿sí? Pueden obstruir estos movimientos identificatorios que son parte del desarrollo de la adolescencia, ¿sí? Y ahora vamos a ir, como para clarificar un poco tanta teoría,
Yo acá les hice un cuadrito muy resumido que lo voy a dejar en pantalla porque son muchos datos, ¿sí? Y no pretendo que se los acuerden de memoria cuando es la primera vez que los están viendo. Y yo voy a utilizar directamente la fuente, que es el libro de, no sé si se lleva bien, de Susana Toporossi en Carne Viva. Yo tomé estos dos casos, por eso la cito, porque son de ella, ¿sí? Pero me parecen súper ricos, esclarecedores, y la idea es que después nosotros y nosotras podamos también hacer nuestros aportes y demás a estos dos casos, ¿sí? Yo se los voy a leer textual y después se los voy a enviar a todo completo para que lo tengan. Más allá de que yo se los lea, prestan atención, tienen el cuadro como apoyatura, también para que les quede a ustedes como material de lectura, me parece que está bueno, todo completo, ¿sí? Así que quédense tranquilos, si se pierden en algo, me lo preguntan, y de todas formas, para cuando envíe las diapositivas, voy a enviar también digitalizados estos dos casos, ¿sí? Vamos primero con el caso de 13 años. Yo voy a leer textual palabras de Susana Toporossi, ¿sí? Y ustedes van a ir leyendo que lo que voy diciendo está resumido en esta parte, en este caso, ¿no? En la parte izquierda, que es el caso D. ¿Bien? A modo de recordatorio, porque son muchos datos. Dice, llega a la consulta hospitalaria. Es traído por su mamá J. Esta, o sea, la mamá, despliega su angustia a partir de un episodio sucedido pocos días antes. Ambos viven en una pieza subalquilada a una mujer en una casa compartida con varias familias. J trabaja en una fábrica muchas horas y está separada del padre de D, que sería el adolescente, quien vive en el exterior. D tiene un hermano mayor muy idealizado por él, que se encuentra en su país de origen y con quien su papá se comunica telefónicamente. D sueña con hablar con su papá como lo hace su hermano, pero esto no sucede. Se ha cortado el contacto entre ambos. El papá no lo llama y la mamá no tiene plata para que él lo llame. D pasó 3 años con su abuela materna, lejos de su madre, mientras la mamá consiguió un trabajo en Buenos Aires y logró traerlo. Se trata de un trabajo informal, sin derechos laborales, etc. Una mañana J estaba trabajando y la fueron a buscar para avisarle que había pasado algo muy grave con D y estaría por llegar la policía. D habría tenido conductas abusivas de un chico de 8 hacia un chico de 8 años de otra habitación de la misma casa con el cual jugaba habitualmente. Le querían pegar y lo acusaban de violador. Acá podemos ir, ¿no? Como pesquisando todo lo que venimos hablando en el encuentro de hoy, ¿sí? El contexto habitacional, no porque tenga que sí o sí ser una característica para que esto suceda, ¿no? Esta ausencia de un referente como el padre, ¿sí? Y esta cuestión de que estalla de manera como abrupta, ¿no? En esto de que estaba trabajando y la vienen a llamar y a buscar, y también la policía, que hablábamos de las denuncias y demás. Entonces, sigo. Y ni hablar de esto de que lo acusaban de violador, esto que hablamos de no etiquetar, ¿no? al adolescente. Al volver J a la casa, se encontró con el siguiente cuadro. D, o sea, su hijo adolescente, no le respondía a sus preguntas sobre qué había ocurrido. Y luego de un rato, agachando la cabeza, esto es importante, ¿no? El tema de la gestualidad y el lenguaje corporal, ¿sí? Agachando la cabeza, le contó a la madre que era verdad lo que se decía. Él le había puesto palabras textuales, por eso los digo así, ¿no? Porque el término correcto sería pene, pero él dice que él le había puesto el pito
en la cola del nene de 8 años y lo había penetrado. Los padres del niño le dijeron a J que abusó de su hijo y que tendría que pagar un psicólogo privado porque si no, lo tendrían que denunciar. El resto de los vecinos la culpaban a la mamá. La inquilina que subalquilaba estaba furiosa porque si venía la policía se develaría la cuestión del subalquiler y para que esto no ocurriera le exigía que se fueran en ese mismo momento. J había pagado un depósito de mucho dinero para alquilar y no se lo querían devolver. Y pretendían que se fuera enseguida para eludir esa devolución de dinero. La situación terminó en que los padres del niño de 8 años, que sería el niño sometido, ¿no? Realizaron la denuncia en un juzgado de menores, con la amenaza de denunciarla también a J, a la mamá, en la iglesia a la que pertenecían, y con que ella tuviera que vender su herramienta de trabajo para poder subalquilar otra pieza. En esas condiciones llegaron a la consulta. Frente a este panorama, y antes de comunicarme, dice Susana Toporossi, ¿no?, con el juzgado interviniente para avisar que estaba concurriendo, me pareció muy importante crear un ámbito de escucha para ambos, para contener la angustia de la madre y tener una impresión propia acerca de cuál era la posición subjetiva desde la cual este adolescente habría realizado los actos abusivos. Bien, hasta ahí la lectura de cómo lo relata la autora. Después yo les voy a mandar, como les decía, en el material completo. Hay entrevistas que por cuestiones de tiempo no se las puedo leer y compartir ahora. Pero sí lo que podemos hacer es un primer análisis o reflexiones, tanto en base a lo que vimos de teoría hoy, como lo que ustedes ya saben, ¿sí? Por experiencia propia. ¿Qué es lo que, acá voy a detener la pantalla, si bien Susana Toporossi hace unas reflexiones que para mí son muy enriquecedoras y se las voy a compartir, pero para no predisponerlos, quiero ver qué surge antes por parte de ustedes en base a este caso que les leí, intentando relacionarlo y asociarlo con la parte teórica. ¿Qué se les ocurre de lo que escucharon? Es complicado. Lo que salga, ¿eh? Acá estamos aprendiendo con confianza, no es que hay que hacer un súper análisis exhaustivo, aparte les acabo de leer la viñeta, pero bueno, me gustaría saber si hay algo que se les dispare, se les ponga en juego, algún concepto, lo que sea, estaría bueno que lo compartan antes de ir a las reflexiones de la autora. Luis, Creo que, abriste el sí, creo que micrófono. gracias. Sí, creo que es importante, o sea, primero el señalar la edad que tiene, ¿no? Tiene 13 años, que como siempre hemos hablado, no, como hablábamos un ratito, no le quita responsabilidad, pero está más cerca de una dinámica de niño que de una dinámica de adulto como tal. Entonces está como que recién, como que empezando, si se quiere, el tema de la adolescencia. Y también hay ahí de trasfondo un tema sociocultural, económico súper fuerte, ¿no? Que, Ujú, que puede, y sumado está la ausencia del padre. Entonces, hay una necesidad ahí de ser visto, mira, o sea, también tener como este poder si es que se quiere, ¿no? O sea, porque, a ver, mi hermano sí es visto por mi padre. Mi hermano sí tiene contacto con mi padre, yo no. Entonces, ujú, cómo me ve? Y me llama la atención que este abuso es contra un niño. Entonces, contra otro niño que es varón también. O sea, es como la dinámica esta de yo puedo ejercer este poder contra otro niño de mi mismo sexo. ujú, Entonces, y por ahí ligado ujú, mucho a esto del hermano, de que, claro, el hermano si le ve a mi padre, sí, como, no sé, como esto, transgredir este otro que es más débil, ¿no? O sea, por ahí es lo que un poquito se me viene. ujú.
Bien, bárbaro. Muchas gracias por tu aporte, por tus aportes. Sí, vamos con Michelle y después vamos con Lilia. Bien, De lo primero que me saltó y me llamó muchísimo la atención, a pesar de que habla como muy a grosso modo la forma de relacionarse indirectamente el hermano menor con su padre, incluso con su hermano mayor. Claro, habla ahí de una idolatría prácticamente, porque además es la única figura ujú, la que tiene cerca. Y como que no hay mucha información, pero a la vez, como para mí, yo sentí que quedó como claro que muchas de las conductas que presenta este adolescente, preadolescente, eh, está basado más bien en la imitación a su hermano y en la información que él obtiene de su conversación con el padre. Entonces, para él está como muy naturalizado y es como la forma ideal y es lo que tiene de referente y lo que quiere incluso llegar a ser o hacer para poder estar vinculado con lo que espera. Él piensa que espera a su padre de él también. Eso bien. nada más. Muchas gracias, Michelle. Gracias. Lo que yo Lilia, puedo, bueno, mi aportación es, estamos para aprender, ¿verdad? Que claro. el niño se siente reprimido, tiene algo emocional y sentimental guardado dentro de sí que no lo puede sacar contra su hermano y su padre. Y en otras palabras, no es tomado en cuenta porque no está presente la figura materna ni la paterna, solo está el hermano. Y el hermano es el que más tiene contacto con el padre. Entonces, el hermano se Ujú, siente, él lo ve como algo superior, algo que está tomado, que lo toman en cuenta, que está en todo. Mas, sin embargo, él está reprimido y quiere sentirse también como ese ser que tiene poder. Y lo que en su mente de preadolescente pensó su primera, ¿cómo se puede decir ahí? Eh, hacer algo para llamar la atención. Pero yo no me explico si no había, por decir, en su casa una figura paterna donde él pudo haber escuchado ruidos, como se habló primeramente, de acto sexual y cosas que le pudieron haberlo incentivado a hacerlo. No sé de dónde lo vio, por qué lo hizo y por qué precisamente tiene un varón, porque hizo al ujú. niño, lo hizo. Y porque él, en otras palabras, usó al niño como que era el hermano. Hizo ¿Hubo de una manera conductas venganza. sexuales abusivas? Bien, Ujú. sí, está perfecto, Y Lilia, lo que estás diciendo. A ver, yo lo pienso escuchando un poco a todos y todas, ¿no? Y tomando en cuenta esto último que decía Lilia. Yo la lectura que hago es, en principio, tengo en cuenta el lenguaje en un preadolescente de la acción, teniendo en cuenta lo que vimos en la teoría, ¿no? Entonces, se pone en juego eso, se pone en juego toda la dinámica vincular familiar, ¿sí? La ausencia del padre, esto del hermano con con ciertos no, con bastantes diferencias, una mamá haciendo lo que puede, ¿no? Y con respecto, Lilia, a lo que decías de en dónde vio, si el papá no está, siempre viste que yo hablo de tener en cuenta mucho lo contextual. Vivían por ahí no lo recordás porque lo leí muy rápido y es mucha información en muy poco tiempo, pero en un lugar donde subalquilaban
piezas y donde compartían con mucha otra gente, ¿sí? Y ahí es donde a veces sucede, ¿no? Esto de que si no se comparten un baño, comparten la vivienda, se den, ¿no? Se pueden llegar a dar esto de oír algún ruido no apropiado o ver, ¿no? Cosas que no debería ver un niño. Entonces, ahí por ahí está esto que vos te planteabas. Y sí también creo que no es casual y coincido con ustedes que haya sometido a un niño varón, ¿sí? Asociándolo con esta cuestión de la parte viril, entre comillas, podríamos decir, de su padre y de su hermano, y también en este lenguaje de la acción, volviendo al inicio de lo que decía, por parte del adolescente, también creo que pudo, hizo lo que pudo, no quiero decir que esté bien, pero creo yo que también pasó de estar en una posición pasiva con la acción a una posición activa en esto que decía, si no me equivoco, Luis, ya porque ya hablaron todos y ya me pierdo quién dijo qué, creo que lo dijo Luis, esto de cierto poder, posicionamiento de poder, como no lo podía obtener en su realidad cotidiana, ni de su madre, ni de su padre, ni de su hermano, etcétera, bueno, algo de esto creo que hay. Pero ahora les voy a leer las interpretaciones de Susana Toporossi, que va un poco más allá, si es que nadie más tiene algo para aportar, porque siempre quiero primero escuchar sus opiniones, darles la mía y después ir a la autora. Bien, si nadie tiene, paso a la lectura de las reflexiones que hace ella. Luego de algunos meses de tratamiento, dice, podríamos concluir que D transita su excitación sexual como adolescente y la presencia cercana de los cuerpos, tanto en su pieza que comparte, acá tenemos más datos, ¿sí? Que comparte con su mamá y antes y antes también compartía la cama con la mamá, como el contacto cercano con otros cuerpos en una vivienda sobrehabitada estimulan una excitación que evidentemente no se calma solo con la masturbación, porque tiene una carga desbordante para su yo a partir de la visión de sexualidad entre sus primos. ¿Sí? Acá aclara un poco lo que te preguntabas vos, Lilia, porque faltaban por ahí más datos, ¿sí? D se crió y vive en una cultura en la que el sometimiento es moneda corriente. La realidad social y ambiental en la que desarrolla su vida es de extrema precariedad. Están totalmente naturalizadas las condiciones laborales precarizadas de su mamá y las condiciones habitacionales de hacinamiento de ambos. Sin embargo, y a pesar de la tremenda condena social después del acto abusivo, la madre no rechazó a D, lo trajo a la consulta y sostuvo ese proceso. La separación de su padre, la falta de reconocimiento de su hermano y su padre, que él vincula con ser el más chico, operaron en él seguramente, horadando su autoestima. Frente a esto, D siente que no puede confrontar. Se queda sometido a la condición de sentirse nadie frente a su papá y a su hermano, enmarcado en una sociedad que le refuerza esa identidad. Hablábamos antes, ¿no? En relación a la identidad. La relación con sus compañeros de colegio, sobre todo los varones que lo cargaban, le confirma su sensación de impotencia. Su baja talla, ¿sí? Esto es una característica física, puede ser entendida como una inquietud muy habitual en la adolescencia, como si ser alto fuera mejor, ¿no? Ya que algunos varones tardan más en crecer, como en el caso de él, ¿no? Y por otro lado hay factores constitucionales, ya que su mamá también tiene muy baja estatura, pero él sufre mucho por eso,
seguramente porque está en juego allí algo de la construcción de su identidad sexual, el no sentirse un varón como los demás varones. La visión reiterada de escenas en las que un adolescente mayor somete a un niño menor y el menor no se sustrae y se deja someter, le ofrece un camino de identificación con el poderoso ligado a lo que podría sentir con una reafirmación masculina. Hay un dato importante. Cuando D ve la escena de un primo de 15 años sometiendo a la primita de 8, él se identifica con el perpetrador, no con la víctima. Podríamos preguntarnos si esto no es el efecto de un traumatismo, en el cual él hubiera ocupado un lugar pasivo, aunque por el momento. D sostiene no haber sido abusado sexualmente. Hasta el momento en que ella expone este caso, ha indagado y no ha surgido hasta ese momento ningún tipo de abuso hacia el paciente, ¿no? Hacia él. En esta oportunidad habrías pasado a tener el lugar activo, esto que hablábamos antes, ¿no? La compulsión le permitiría tener el placer de no estar en el lugar de víctima. En estas situaciones hay que preguntarse si se ha constituido en D un sujeto moral que padezca esa compulsión, o sea, si tiene vergüenza y culpa por haber tenido esa compulsión, aunque éstas no aparezcan en el momento del acto abusivo, sino antes o después. Por ejemplo, al contarlo con la cabeza agacha, sin mirar a los ojos a la madre, ¿sí? Dice, cuando le pregunto si él se arrepiente, él dice que sí, y enseguida se refiere a que no quisiera perder el amor de su abuela y también reconociendo que esto que hizo podría haber lastimado al niño de 8 años. Este constituye un dato diagnóstico importante. Él siente que padece su compulsión. D necesita, además de repetir para intentar procesar algo traumatogénico de carácter sexual, procesar algo de todo ese sentimiento de sentirse inerme frente a los poderosos como expresión de sentirse poco varón, y encuentra en la escena del dominio sexual del grande al chiquito un camino propicio. Busca la oportunidad de estar en el lugar del sometedor como expresión de la masculinidad en los varones de la cultura a la cual pertenece, hasta que la encuentra. Por último, lo que dice es que parecerían predominar mecanismos neuróticos, con componentes tales como la angustia que él tuvo, ¿sí? Desde el primer momento cuando agachó la cabeza y se lo relató a su madre, su preocupación por perder el amor de su abuela, su objeto de amor a partir de haber sido criado por ella, no sé si se acuerdan cuando leí que estuvo unos meses bajo su cuidado, y la presencia del conflicto intrapsíquico, la angustia como motor para concurrir y comprometerse con el tratamiento. Todos estos elementos se pueden percibir a partir de mi contratransferencia, dice la autora. Bien, bueno, ella es un análisis mucho más profundo, es especialista en el tema, pero no sé si notan que en esto que yo leí se dijeron, o sea, la autora plantea muchas cuestiones de las que charlamos antes, ¿no? Esto del poder, esto de pasar a la acción en relación a de pasividad a ser activo, y un montón de cosas que ustedes pudieron pesquisar. Y eso se los digo como algo muy positivo. No es que ustedes reflexionaron por otro lado que no tiene nada que ver con el caso, aún teniendo muy pocos datos, ¿sí? Coincidieron en cierta forma con la autora. No sé si se dieron cuenta cuando lo leí. Bien. Ahora vamos a ver el otro caso, ¿sí? Vamos a tratar de, voy a poner en pantalla. Bien. Ahora vamos con el caso G de 17 años, ¿sí? Ahí tienen las características
básicas, ¿sí? Un recorte muy resumido. Y también se los voy a leer porque no quiero que se pierda la originalidad del texto base. No es lo mismo si se los cuento yo que si se los leo de la fuente, ¿sí? Después, igual como les dije, se los voy a mandar para que ustedes puedan hacer una lectura más tranquila, ¿sí? Bien. G, un adolescente de 17 años, llegó a la admisión del hospital con su madre muy angustiada. Esto que hablábamos hoy, ¿no? Que es muy recurrente que las mamás acompañen y con angustia a sus hijos. Sus padres se habían separado y G casi no había visto a su padre desde los 5 años. ¿Sí? Tiene 17, desde los 5 no lo ve, o sea, hace mucho tiempo, 12 años. El motivo de consulta fue que G había tenido conductas sexuales abusivas con su prima de 12 años durante 3 años y con una prima de 5 años, hermana de la anterior, aparentemente durante menos tiempo. Esta niña fue quien le contó a su mamá, o sea, la niña de 5 pudo contar, y allí estalló la situación. Al llegar al hospital, G y su mamá, los tíos ya habían hecho la denuncia policial. G tenía 2 hermanas de 15 y 5 años, con las cuales no había tenido esas conductas. O sea, no las tuvo con sus hermanas convivientes, pero sí las tuvo con las primas, ¿sí? Se trataba de una familia con características endogámicas. Vivían en una misma casa con tíos y primas. En una habitación dormía su tío, en otra su tía con sus primas y en otra su mamá con él y sus hermanas. La mamá además trabajaba con el tío en la casa. Todo como muy mezclado, ¿no? Podríamos decir. Con respecto a la reacción familiar, los tíos se pusieron tristes, o sea, los papás de las 2 niñas que fueron sometidas, ¿no? Pero dijeron que no podían castigarlo porque él no era su hijo. Según sus palabras, G sentía a su tío como un papá. Después de que se descubrieron las conductas de G, este y su familia se mudaron a otra casa, pero la mamá volvió a trabajar con el tío y el vínculo de ella y sus hijas con los tíos y primas continuó. En una ocasión en que G se había cruzado con la prima de 12, ésta lo había tratado como si nada hubiera pasado y él había interpretado que ella ya se había olvidado de lo sucedido. De todos modos, G no iba más a la casa de los tíos. Según la madre, 2 años atrás, la tía lo había visto a G con su boca en los genitales de la prima de 10 años, pero nadie le había dicho nada porque lo habían considerado un juego. Hasta acá la primera aproximación del caso. Quiero de nuevo que sigamos esta dinámica, que me digan qué pudieron, qué les resonó, qué les llamó la atención, ¿sí? Antes de decirles algo yo o de leerles las reflexiones finales de la autora, porque me parece más productivo, ¿no? Porque después uno es como que yo creo que si yo les digo antes qué pienso yo, qué me resuena, o les leo directamente sin preguntarles o sin abrirles el intercambio, los estoy predisponiendo, ¿sí? De alguna manera. Entonces me parece interesante llevar a cabo este intercambio antes de leer la opinión de la autora. Bien, Luis, levantaste la mano, tenés la Gracias, palabra. gracias, Marina. Contanos a ver Y qué te resonó. creo que es importante, o sea, señalar en este caso que a diferencia del otro, hay una simetría de edad mucho más grande, ¿no? Que en cambio ya Con la de 5 sí, con la de 12 no. Es claro, la misma, son 5 años. Pero sí, son con la más 5 años. pequeña sí. Con la más pequeña sí hay, ¿no? Y además Ujú. digamos, entre 12 y 17, aunque cronológicamente no hay tanta diferencia de edad, pues son 5, pero corporalmente, físicamente, sí hay una diferencia también bastante grande, digámoslo así, ¿no?
Entonces eso también yo creo que sí es como que Mm, importante. mm. Ver también un poco que en él no ha habido una instauración de lo prohibido, del no. Ves que en un momento del relato, perdón, dicen que lo encontraron como, así, como los genitales de la prima en la boca, de otra prima, al parecer, de lo que entendí, ¿verdad? Y no Sí, pasó nada. O sea, y no se le dijo nada. Hay también este tema de que los tíos van, le pasan, y a pesar de que el tío le considera, o él le ve como un padre, el tío también no le dice nada, ¿no? O sea, no le corresponde a él, es la mamá. Entonces, no hay esta instauración de la prohibición, ¿no? Y aparte de esta prohibición también del incesto, porque en general, como tú dices, todos están sí. mezclados ahí en la casa. O sea, esto No hay todo. límites. Ajá, entonces no Ujú. hay este límite. Entonces, ¿dónde acaba? ¿Dónde está lo prohibido? ¿Dónde está? Entonces, no veo que no hay esa instauración en él. Eso es lo que puedo ver Bien, así, grosso modo. perfecto. Bien, sí, sí, totalmente de acuerdo. No hay límites, iba a decir algo y se me fue. Bueno, continuamos ahora cuando me vuelva lo digo, porque se me fue, lo tengo en el preconsciente seguramente. Patti está levantando la mano, ¿puede ser o hiciste Bueno, así? sí, ajá, a mi parecer es un comportamiento totalmente machista porque, bueno, no es yo le considero mi hijo, no tiene mucho contacto con el papá, bueno, pues ya le encontramos con su boca por ahí, bueno, les violó, ¿no? Abusó de mis hijas, pero no puedo decir nada porque es el varón, ha tenido problemas. Entonces, mejor callémonos, mejor que se vaya a vivir en otro lado, que ya no venga a la casa. Es un comportamiento, hasta se podría decir, de ignorancia, porque es como anularles a las hijas que fueron abusadas para que no se perturbe el adolescente. No se perturbe porque pobrecito se puede traumatizar. Pero a mis hijas no importa que le abuse uno, abuse otro, más grande le viole uno. Eso no importa. Lo importante es el macho, ¿sí? Lo Ujú. importante es el varón, que no se traume, que pobrecito él sí no tuvo contacto con su padre. Entonces, eso sí me parece que es un tanto hasta un punto de gente ignorante. Esa es Ok, mi forma de... bueno, gracias por tu punto de vista. Sí, aclarar que no hablamos, entiendo que es una forma de decir y que uno, vos decís violación, abuso, conductas sexuales abusivas porque estamos dentro de un adolescente hacia un niño, una niña más pequeña. Me acordé lo que iba a decir, no era tampoco nada del otro mundo, pero esto que hablábamos, que me lo hizo recordar Patti, que lo había dicho a su vez Luis, en esta cuestión de falta de puesta de límites, ¿no? Y esto tan endogámico, eh, se terminaban naturalizando, ¿no? Estas conductas. Por eso, lo vi, pero no le di importancia, ¿no? Lo tomé como un juego, como algo más. A eso iba, de cómo muchas veces, lamentablemente, se naturalizan conductas que claramente no son sanas. Bien. Bien, ¿alguien más que quiera hacer algún aporte antes que lea las reflexiones finales de la autora? Estamos más o menos bien de tiempo, así que si tienen algo para decir, anímense. ¿No? ¿Nada? Bueno, vamos a las conclusiones, algunas reflexiones de Toporossi, ¿sí? Bien, les leo. Se trata de una familia en la que parece no haber discriminación entre las generaciones y en la que no se producen cortes. Bueno, podemos interpretar esto del límite que hablábamos como lo propone ella el corte. Madres e hijos comparten habitación y camas. Cada miembro de la pareja de los tíos duerme en habitaciones separadas
la tía duerme con las primas. El tío no se enoja con él, esto lo dijeron, cuando se entera de lo que él le hacía a sus hijas. La mamá de G vuelve a trabajar con el tío, más allá de toda la situación que estalló, ¿no? Eso también es llamativo. Las conductas de él con la prima de 12 de larga data parecen naturalizadas y empiezan a repetirse con la de 5 años. La tía ve como un juego que él a los 15 años hubiera succionado los genitales de su hija de 10 y no tuvo ninguna intervención. Es la niña de 5 quien denunció la situación. Fuerte, ¿no? En G parece no haber instancias superyoicas funcionando. Ahora lo vamos a retomar, pero sigo leyendo para no perder el hilo. La angustia es con el afuera. Él no parece tener conflicto con lo que hizo. Tampoco parece angustiarse por lo que provocó en la familia, a diferencia del caso anterior, ¿no? Parecería estar operando la escisión del yo, que ahora vamos a ver también que es un mecanismo de defensa, que calculo que lo conocen, como mecanismo predominante. Convivían en él las ideas de estar haciendo algo que no se podía hacer, pero a la vez eso realizado no le producía conflicto ni estaba angustiado y lo volvía a repetir. Probablemente esté presente un odio hacia su papá por el abandono y el reemplazarlo por otros hijos. Ese odio podría estar disociado y haber sido el motor de sus conductas sexuales abusivas. Surge la pregunta acerca de si podría estar constituyéndose una organización psíquica perversa. Bien, hasta ahí algunas de las reflexiones de la autora. ¿Qué piensan de estas reflexiones? En principio, ¿hay alguna duda o consulta de lo que leí? ¿Vieron que habíamos dicho en una de las, en la presentación, en una de las diapositivas, que teníamos que pesquisar bien estas cuestiones de no caer en el riesgo ni de tomarlo como un juego sexual cuando es una conducta sexual abusiva, y que también estaba esta cuestión de desde qué posición subjetiva el adolescente, tener en cuenta sin anticiparnos, sino dejar que lo despliegue, realizó estos comportamientos o estas conductas abusivas, y que podía llegar a ser por algo transitorio de la etapa propia de la adolescencia, por supuesto vinculado a su historia vital, o podía ser que se estuviera perfilando una estructura perversa. Estaban estas dos opciones y dijimos que ambas, por supuesto, necesitan tratamientos distintos, pero necesitan tratamiento. ¿Notan la diferencia entre el caso que leímos primero y este último? ¿Notan alguna diferencia? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la angustia? En el primer caso y en G, que es el segundo. ¿Se acuerdan que les dije que en el primer caso agachaba la cabeza, no podía mirar a los ojos a la madre, había culpa, vergüenza, etcétera? Había un monto de angustia. En el segundo no, Bueno, claro. No, y eso es ¿sí? Esa es justamente una cuando diferencia el super fundamental. yo, perdón, Marina, que es No, justamente esto que sí, hablas del super yo, ¿no? De esta como adelante. no instauración de este super yo. Todavía, y a esta edad ya debería estar ahí. A veces nosotros como psicólogos es de como que intentamos o hacemos como que ver esta culpa como malo, como algo así, ay, no, la culpa, o como la vergüenza, o sea y como intentar sacar más bien a nuestros consultantes de esto, ¿no? Cuando más bien es bueno, o sea, es bueno sentirse culpables, es bueno es porque eso te activa la responsabilidad, te activa que hay algo mal.
y ahí él no puede, el segundo caso, G no lo puede reconocer, ¿no? Entonces es súper interesante ver esto también. Sí, y que entre otras cuestiones que analiza, por supuesto, más en profundidad, que por cuestiones de tiempo no podemos, pues nos llevaría muchas horas o hasta días, ¿no? Podríamos seguir hablando un montón, pero por eso ella se pregunta y se plantea que se podría estar perfilando, tampoco es que lo asegura, ¿por qué? Porque sigue en Constitución y porque todavía continúa en tratamiento, pero abre la posibilidad a que pueda perfilarse una estructura perversa en la adultez, mientras que en el primer caso no. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sean base a estos dos últimos casos que vimos, porque es lo último que... Bien, Lilia, sí. O si no, iba a decir si es algo de anterior que surge, también no hay problema. Sí, te escuchamos. Bueno, bueno, ciertas cosas no escucho porque estoy en el campo, estoy en una casa de campo y Ah, está lloviendo, comenzó a llover, entonces hay ruido ay, qué y cosas que casi no lindo. pude atender. Sí, Claro, se entonces, complicó. claro, sí. Pues, por lo que puedo entender, la gran diferencia es que en el primer caso, eh, el niño, el preadolescente aceptó con la forma, su ¿Cómo? lenguaje No entendí corporal, la da palabra. a entender, no se escucha, ¿Pero qué dijiste? Acertó, no no, entendí la palabra, perdón. aceptó su culpa, Aceptó. Ah, ahí vamos, ya, sí, aceptó su culpa. entiendo, sí, Desde el bien. momento de su lenguaje corporal, al estar agachado, quiere decir que se estaba arrepentido. Pero en el segundo caso, siendo Ujú. un preadolescente, ahora, en este joven adolescente, en este adolescente, ya tenía 17 años, él sabía lo que hacía, pero no mostró en ningún momento culpabilidad. ¿Por qué? Una de las razones que yo puedo percibir que si puede que esté bien o esté mal, de que jamás le llamaron la No te atención y lo vieron como subestimes, algo, Lilia. y lo vieron, no me escucha, no me entiende, no me escucha, No, está no, que no te lloviendo, tires con lo que vas a reflexionar, que no te ya, tires abajo vos con lo que vas a opinar. Es tu perspectiva y estamos exacto, ya. intercambiando y pensando juntos y juntas, Eh, ¿sí? yo digo Bien. que como nunca nadie le dijo nada y lo vio normal, él lo siguió haciendo y está encaminado, si no se corrige, no sigue el tratamiento adecuado, ya tiene un perfil, digamos así. No lo estoy etiquetando, pero va encaminado Entiendo. a un Llamamos camino de abuso sexual, ser un abusador sexual. estructuración, en una Ajá, estructura, estructuración. un tipo de Ajá, estructura, así es, ¿sí? Que no es es sana. lo que puedo pensar. Bien. Lo que puedo aportar, ¿sí? Perfecto, Lilia. Gracias. Bien. Bueno, ya estamos en hora. Miren qué justo, y 32. Termina y media, así que genial. Bien, llevamos bien los tiempos hoy. Eh, bueno, a ver, yo les voy a mandar porque no es lo mismo que yo se los lea en el momento, más allá de que les ponga la filmina de apoyatura, que lo lean tranquilos y tranquilas y completo. Sí, van a poder darle otro cierre, me parece. Ojalá que igual se hayan llevado en el encuentro de hoy, porque es la idea, una primera aproximación, ¿sí? Y que se haya entendido la articulación teórico-práctica. Pero al mandarles el material completo, además ya les queda. Completo me refiero a estos dos recortes de las viñetas. Les voy a mandar lo que les leí. eh, Después hay algunas entrevistas que transcribió la autora
y después están estas reflexiones finales, ¿sí? Entonces, digo, más completo en todo sentido, y para que puedan volverlo a leer más tranquilos y tranquilas, y para que les quede también el material de lectura completo, y no solo las filminas aisladas, que después por ahí pasa un tiempo y uno dice, este caso, ¿cómo era, no? Para que tengan el material completo, ¿sí? Bien. Bueno, si el material ese se los voy a mandar mañana, en el transcurso del día, ¿sí? Honestamente porque tengo que sacar buenas fotos y digitalizarlo, y ahora ya es tarde, es de noche y por ahí con la luz no sale bien. Sí, las diapositivas porque las tengo ya en el drive, se las mando directamente, y mañana les mando el material este, ¿bien? Y por último, antes de despedirnos, les pido que piensen en algún eje temático que esté relacionado con el abuso sexual infanto-juvenil, para que vayamos, ¿sí?, armando, y también para que yo tenga tiempo para armarlo, ¿sí?, con todo gusto, pero para hacer alguna producción de mayor calidad también necesito tiempo, ¿sí? Entonces, vayan pensando a ver qué se les ocurre y vayan poniéndolo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Es más, si alguien tiene una idea ya ahora y la quiere compartir, la dice. ¿Tienen algo en mente o no? Nada todavía. Ok, bueno, no hay problema, no los voy a presionar. No es la idea. Piensen tranquilos y tranquilas, y lo que vaya surgiendo lo van poniendo brevemente, ¿no? En el chat, ¿sí? Y después, digamos, lo más rico, como les decía al inicio, es que haya varias propuestas y que voten entre todos y todas qué eje temático, ¿sí?, eh, abordar. Bien, la idea es sumar Ma- algo más que quizás yo Una no tuve en pregunta. cuenta en el programa y que ustedes puedan sumarlo. Sí, Lilia, decime. María Luz, por favor, sería tan amable en darnos una idea, un ejemplo de lo que se está refiriendo a la temática. A ver, te doy un Un ejemplo ejemplo. porque ya está en el programa, pero no voy a dar ejemplos nuevos porque no los quiero predisponer, quiero que salga de ustedes. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, supongamos que en el programa no estuviera ni cyberbullying, ni sexting, que es algo de lo que vamos a ver la próxima. Supongamos que eso no estuviera. Ustedes podrían decirme, Marina, a mí me interesaría la temática del cyberbullying o del sexting o del grooming, por ejemplo. No lo hago de malas, ¿se entiende, no? Lo digo para no predisponerlos, porque todos tenemos intereses diferentes, ideas diferentes, y eso es lo que me parece más, que más nos puede aportar al intercambio, ¿sí? Entonces, si no estuvieran esas temáticas, por ejemplo, vos, Lilia, podrías decirme, a mí me interesaría grooming. Y tiene que ver con el abuso sexual infantil. Por supuesto que como intermediario está la tecnología, se aporta algo diferente, ¿sí? Pero no deja de estar relacionado y vinculado con la temática. ¿Bien? ¿Se entendió más o menos el ejemplo por dónde viene? Sí, muchas Bueno, gracias. a pensar y a ser creativos y creativas, no de nada. Y lo mismo, no lo hago de mala, que no, pero si no, para eso elijo el tema yo, lo pongo en el programa, y no es la idea. La idea es que surja de los intereses que tengan ustedes. ¿Sí? Bien. Bueno, les agradezco mucho, como siempre, por el intercambio, la participación, la escucha activa, el respeto y todo lo que tienen para conmigo. Para mí es un placer compartir los miércoles, de verdad se los digo con ustedes. Para mí también es muy enriquecedor y siempre sigo aprendiendo de escucharlos y escucharlas, ¿sí? Así que muchas gracias. Y nos vemos el próximo miércoles, para ustedes 18:30, para mí 20:30, ¿sí? Y continuamos. Y en la semana, anímense si va surgiendo algún tema que se les ocurra, a ir socializándolo en el chat de WhatsApp. ¿Bien? ¿Quedamos así?
Que tengan muy buenas noches todos y todas. Besos, hasta la próxima. Buenas noches, gracias, chao a todos. Gracias. Adiós.